Joan. Vamos a ir agrupando preguntas porque he visto cómo responden nuestros... Tengo que ser más rápido. Sí, yo creo que al final, porque si no esto va a ser imposible. Mariano, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Voy a hacer una pregunta que podéis contestar, debéis de contestar con un sí o con un no, ¿eh? Vale. Entonces una pregunta... Vamos a intentarlo. Una pregunta que me ronda la cabeza hace muchos años, ¿eh? Todos estamos de acuerdo en lo sustancial. Entonces la pregunta es la siguiente. Asumo que todos los representantes de los partidos políticos conocéis personalmente, con cierta cercanía, a los presidentes de vuestros partidos respectivos. Me refiero, pues, al señor Sánchez, Rivera, Casado, Iglesias y Montero, etcétera, el señor Junqueras, ¿no? Y a las personas encargadas, o que son, bien sea la ministra de Hacienda o encargadas de Hacienda y Economía. Entonces la pregunta es, ¿realmente estas personas tienen interiorizado el que sin ciencia España nunca va a ser un país de primer orden? ¿Realmente lo creen? Dada la pregunta, lo de agrupar la respuesta lo vamos a saltar. Lo que sí os pido es un sí o un no, como el profesor Barbacía acaba de pediros. Bueno, Alberto, el presidente sí, el ministra de Hacienda, no lo sé porque no sé quién va a ser. La respuesta es sí. Y ahora los detalles cuando se pueda. Pero la respuesta es sí. Irene. Sí. También es un sí rotundo. Sí, totalmente. Sí, y sus circunstancias. Está bien. Bueno, María. sí, buenos días. La verdad es que está claro que hay un consenso, pero yo creo que hay una palabra que ha ido saliendo, que es Hacienda. Ha ido apareciendo recurrentemente estos últimos años. La ciencia y los científicos hemos perdido terreno, hemos perdido valor, hemos perdido autoconfianza, hemos perdido autonomía y claramente Hacienda ha ido ganando terreno. Quizá mi pregunta a los distintos partidos es ¿qué vais a hacer al respecto en cuanto a facilitar el que los científicos podamos volver a tener esta flexibilidad? Quizá hacer una nueva ley como propone RC. ¿Qué es lo que queréis hacer los distintos partidos? Bien, muchas gracias, María. Julián. Bien, pues gracias también. Yo creo que, como habéis comentado todos y todas, en el diagnóstico, en lo que es el diagnóstico, estáis de acuerdo, ¿eh? El problema viene después. Y además, probablemente en el diagnóstico llevamos muchísimos años de acuerdo. El problema viene después, ¿no? Que, como también han comentado mis antecesores, el uso de la palabra, pues estamos como estamos. Yo creo que hay cuestiones... Bueno, estamos en el 1,2 del PIB, ¿eh? Vuestro objetivo de todos es llegar al 2 al final de legislatura, eso es entendido. Recordar que hace unos años el objetivo era llegar al 3 en el 2020, pero bueno, esto es lo que hay, no es una crítica, esa es la realidad. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Una, como parte importante del sistema universitario español, las universidades en estos años hemos mantenido claramente nuestra competitividad, pero es verdad que hemos perdido oportunidades, y hemos perdido oportunidades por diversos motivos. Uno, porque además de investigar, tenemos otras actividades y eso nos hace perder oportunidades. Si tenéis pensado algo especial para las universidades, ¿no? Recalcando que hemos mantenido, o incluso en algunas áreas, incrementado nuestra competitividad. Y luego una pregunta muy concreta y que me preocupa desde hace mucho tiempo y ha sido motivo de discusión amigable, ¿no? Y tiene que ver con lo de engañarse al solitario. Porque lo de engañarse al solitario, uno se puede engañar mucho o poco. Y yo tengo una preocupación terrible. Estamos en el 1,2% del PIB. No sé cuál será el umbral que hay que pasar para poderle echar la culpa de algo a las empresas. Eso también es importante. Y yo no defenderé nunca a las empresas, pero no es lo mismo estar en el 3 y que las empresas puedan aportar algo, o estar en el 1,2 y pedir a las empresas que representen el 77%. Mi pregunta concreta. Desde hace mucho tiempo, no sé el año, pero lo podría buscar, una parte muy importante de las convocatorias estatales se financian con fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo. Esos fondos no fueron diseñados para eso. No fueron diseñados para sustituir
presupuestos generales del Estado. Fueron diseñados para corregir las diferencias entre regiones y llegar a la cohesión. Cada vez estamos más lejos de la cohesión con las regiones de Europa. Y es, en parte, porque se ha sustituido fondos, presupuesto general del Estado, por fondos de cohesión para hacer investigación. Eso es engañarse al solitario. Eso es engañarse al solitario. Porque además, a las instituciones, eso nos entra por el capítulo 9, que no es ni el 7 ni el 8, es el 9. Y en algunos casos, haciéndolo muy bien y siendo muy competitivos, damos déficit a nuestra comunidad autónoma. Y entonces nos interviene. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Y hablo de los fondos que gestiona la Administración General del Estado, no las administraciones regionales, que eso es otra historia. Entonces, primera pregunta, algo especial, algo distinto, no especial, para que las universidades, habiendo cumplido, nos mantengamos ahí. Y luego, si dentro de lo de no engañarse al solitario, y supongo que no depende de vosotros, habéis pensado quitar la parte de ciencia que se está financiando con fondos de cohesión y afrontarlo con presupuestos generales del Estado. FEDE y fondos sociales. Muy bien. Muchas gracias, Julián. Jesús. Buenos días. Bueno, primero agradecer la organización de la reunión y también vuestra presencia. Empezar precisamente, bueno, primero disculpándome porque he llegado tarde, tenía un centro de investigación que estamos intentando relanzar, pero aprovecho también para decir que justamente hoy, en respuesta a lo que ha dicho Irene, el CSIC lanza un mandato en abierto muy efectivo y ese 9% más bien ya está cerca del 40% y esperamos que a fin de año esté por encima del 60% y en un par de años, sin adscribirnos al plan S, que es otro punto distinto, pero sí que estamos haciendo mucho esfuerzo. Bueno, yo, insistiendo... Pido, por favor, Jesús, muy rápido. La pregunta es muy fácil. Insistiendo en este pacto de Estado, ¿por qué no, en vez de inventarlo todo de nuevo, copiamos, entre comillas, de Europa? Europa está cerrando Horizon Europe, tiene un presupuesto plurianual. ¿Por qué no un presupuesto plurianual? Europa apoya las inversiones en equipamiento. A lo mejor debemos de reservar el FEDER solamente a equipamiento y no a dotación de los planes estatales. ¿Por qué no? Europa apoya a los jóvenes. ¿Cuánto estamos apoyando nosotros para que nuestros investigadores tengan un puesto estable entre los 30 y los 40 años, normalmente los 35, justamente para que desarrollen lo más productivo de su carrera científica en España? Europa apoya una carrera tecnológica. ¿Qué medidas hay para una carrera tecnológica que no existe hoy en día? Europa no nos hace justificar hasta límites extremos los proyectos que realizamos. Como ejemplo muy claro, en FP7 el CSIC hizo una muy detallada periodo de justificación que concluyó con que con una muestra de unos cuantos proyectos al 3% de reintegro nos avalaban el resto de todos los proyectos de FP7. ¿Por qué no eso en España? Justamente ahora que estamos acabando un plan estatal. Y nos quitamos de encima todo lo que vamos a padecer durante 5 años de justificación de los proyectos previos. En H2020 tenemos un overhead fijo 25%. Esto es aceptable en nuestros planes de investigación. ¿Por qué no? Si esto lo hace Europa. En Europa no se evalúan resultados. Yo he presentado la semana pasada el review de mi proyecto europeo y allí no me miran tanto el dinero como que mis resultados son los correctos. ¿Dónde está eso, nuestra justificación de proyectos? Está, pero no hay que darle más importancia. Y por último, gestión. La administración que tenemos es del siglo XIX y las herramientas que tenemos es del siglo XIX. En cambio, como habéis dicho muy bien, Hacienda tiene herramientas del siglo XXI. ¿Para cuándo un proyecto de gestión digital en la administración pública, no en Hacienda, sino en concreto en investigación, que tenga las mismas herramientas que tiene Hacienda? Claro. De acuerdo. Aurelia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia y también por las intervenciones de los políticos. Yo tengo la sensación de que estoy en Alicia en el País de las Maravillas, porque realmente la idea de que la política científica es absolutamente esencial para el futuro de este país si no queremos caer en la dependencia, cuando no en la esclavitud de nuevas ideas desarrolladas en otros países,
pues, hombre, siempre da un chute cuando estamos en esa tarea de decir esto no funciona, y se nos recibe mal. Se nos recibe mal porque somos subversivos. En vez de coger y aprovechar esa información que algunas instituciones se está generando para efectivamente mejorar el sistema. Esa es una cuestión cultural que yo creo que había que empezar a desarrollar en muchos ámbitos, empezando por las universidades también. Las universidades, la crítica tampoco es un elemento sustancial, no sé si sustancial o sustantivo, como diría el representante de RC. Pero volviendo a lo que me parece que es importante. Si la política científica es tan importante, ¿por qué no figura en las proclamas electorales? Yo hasta ahora, este año y en otras ediciones anteriores, apenas he oído hablar de política científica en los programas de los partidos políticos, y menos en las declaraciones. Y yo creo que además esto es un problema conceptual, porque la política científica no es una política sectorial. La política científica es una política transversal. Y por lo tanto no es cuestión de que en todos los ministerios se desarrollen programas de I+D+I, sino es cuestión de que efectivamente haya un debate y se tomen decisiones basadas en la ciencia. Sin ciencia, este país no tiene futuro. Vuelvo a insistir, caeremos en la dependencia, cuando no en la esclavitud de ideas y de tecnologías. No hay más que ver cómo nos están esclavizando las tecnologías de la información. Y hay también una cuestión que me gustaría, aunque ha salido, pero ha salido yo creo que tangencialmente, y es la cuestión del sistema de información. Me parece que ni en las universidades, y disculpe el rector de la Universidad de Córdoba, pero yo he estado muchos años en las universidades no se utiliza la información para valorar qué es lo que se hace en la universidad. Se tienen indicadores y los indicadores indican, pero no es el objetivo. No es el objetivo. Tenemos que tener un sistema de información muy potente en todos los ámbitos, no solamente en cuestión de repositorio, como has comentado tú, aplicar las técnicas que existen. El Big Data es una cosa casi comercial, pero es que las técnicas de análisis existen desde hace muchos años, y por lo tanto es que es impensable que en un sistema universitario o en un sistema de ciencia y tecnología no se apliquen esas técnicas para saber qué es lo que se hace, cómo se hace y qué es lo que se puede hacer. Y yo creo que ese es el principio de una política científica, pero a nivel estructural de Estado. En cuanto al pacto, es que, como diría un aragonés, yo también soy aragonesa, si realmente las cosas están tan sencillas como las habéis puesto vosotros, ¿por qué no os ponéis de acuerdo? ¿Por qué no os ponéis de acuerdo? Y no cito el nombre, pero es el director del Centro de Supercomputación, un aragonés de Huesca, y entonces dice, ¿por qué demonios no os ponéis de acuerdo? Y por último, evaluación. Evaluación de resultados. No una evaluación burocrática, asfixiante, sino evaluación de resultados. Y esos resultados, pues efectivamente, pueden ser muy interesantes, no solamente para el sector público, sino para el sector privado. E incentivos adecuados para que las empresas participen en el sistema de I+D+I. Porque los préstamos ya se ha demostrado que no se utilizan y, por lo tanto, pues eso no se puede achacar a las empresas a efectos de que no se utilizan. Ellos no tienen la culpa. Posiblemente no se adecuan a las necesidades del sector empresarial. Muchas gracias. Gracias. ¿Y José Manuel?
Bueno, muchas gracias. Yo aquí tengo un poco de problema porque procuraré quitarme el gorro de secretario general de universidades porque no... Hay muchas veces que lo que me apetece es contestar algunas de las preguntas, pero evidentemente hoy no toca, tocará en otro momento. Bueno, yo le voy a hacer dos preguntas muy concretas y una última reflexión. Las preguntas muy concretas son: ¿mantendrán ustedes un ministerio donde las universidades estén con la ciencia y la innovación? Esto también es un sí o un no. Y en segundo lugar, ¿hay algún plan dentro de la estrategia de los partidos políticos en, siendo muy respetuosos con las competencias constitucionales que tienen las comunidades autónomas, hay algún plan para coordinar las políticas de I+D+I a nivel global, a nivel estatal y a nivel autonómico? Es decir, por ejemplo, pues los reservas de los Ramones y Cajales pueden directamente pasar a tener las ayudas de las comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Y una última reflexión, y con esto termino. Hombre, es verdad que hay un pacto, que todo el mundo quiere un pacto, todo el mundo lo quiere, pero es verdad también que cuando las políticas se traducen en hechos concretos, y estoy pensando en la Ley de Presupuestos Generales de 2019, donde para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había un incremento muy grande en muchas partidas, en muchas, que son muy interesantes para las universidades, para la innovación y para la investigación, al final los votos son negativos. Entonces es verdad que tiene que haber pacto, pero luego las consecuencias tienen también que acompañar a ese pacto, si no estaremos en las mismas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si no les importa a los representantes de los partidos políticos, empezamos la respuesta al revés del orden que teníamos establecido. Joan. Sí. Yo diría que las preguntas son las respuestas y no es tampoco un juego de palabras. Es decir, el mundo científico tiene claro cuáles son los objetivos a desarrollar en los próximos años. El mundo político tiene, como dije antes, muchas otras circunstancias. No nos engañemos. España, el Estado español, comparado con Alemania, con Francia, con la Gran Bretaña, tiene muchas más desigualdades. Muchas más desigualdades. Y en ese sentido, estas desigualdades pesan como una losa tremenda en los presupuestos generales del Estado, o tendrían que pesar. Y esto muchas veces es la justificación de decir, seguro que en el Consejo de Ministros, la justificación al ministro era: oye, es que tenemos dependencia, oye, que hay el tema de pobreza infantil, oye, que hay el Pacto de Estado contra la violencia machista. Bueno, para mí también hay otra cosa, es que el mundo científico pese, sea capaz, y por eso hablaba del pacto de la ciencia con el Estado, para hacerse el hueco. Es cierto que se desplazarán otras cosas, y entonces tendrá que haber el acuerdo político para aguantar la presión. Y no hablo de los temas sociales, ¿eh? No, de otras cuestiones que el Estado español gasta más porcentualmente que otros estados vecinos. Será por su idiosincrasia, ¿eh? Es una palabra que me gusta a veces de usar, pero es así, Pero vuelvo a decir, en todas las preguntas, ¿cuál es la respuesta? La respuesta está en nosotros, en un sentido amplio, no solo en los políticos, en la capacidad de organización, de propuesta y de presión que la ciencia tenga con la política. Y un elemento es clave, también el conocimiento de la sociedad sobre la ciencia. En ese sentido, cuando hacíamos ese excelente proyecto con el Congreso, era, lo decíamos, el primer punto, que los diputados sepan la situación científica que está en este país. No en el argumentario de partido, no en el punto que el partido hace el argumentario y sale el número 4, el número 110 o el número 12. No, sino sobre esta realidad que tenemos. Yo, que soy escéptico, en este caso, creo mucho en ello. Es decir, pienso que hay la masa crítica
e intelectual en el mundo científico como para pesar en la política. Y eso lo veremos en los próximos meses, estoy seguro. Gracias, Joan. Irene. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a todos por las preguntas. Voy a intentar contestaros a todos y a todas las preguntas que habéis hecho, porque realmente son muy, muy interesantes. María hacía solamente una y decía que si estamos de acuerdo, ¿cómo podemos conseguir que esto funcione, básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero comprometido al final se llega, ¿no? Yo creo que gastando el dinero. Yo decía antes, o sea, el compromiso, y desde Ciudadanos lo estoy adquiriendo aquí, y como digo, normalmente tengo esa mala costumbre de cumplirlos, es que el dinero que aparezca en los presupuestos generales del Estado, que seguramente será una cifra muy por debajo de la que nos gustaría para la ciencia, pero que el dinero, la cifra que aparezca ahí, se gaste al 100%, que no se haga esa trampa, al solitario de la que hablábamos antes. Yo creo que eso es básico. Eso es básico, eso es clave. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos. Y ya no con el 2%, es que nos vamos a quedar en el 1,15 y seguiremos bajando en lugar de subir. Julián, universidades. Es que las universidades tenéis que estar ahí, tenéis que darlo todo. Con un 65% en investigación tenéis que estar en la red Cervera. Es que yo no entiendo poder pasar a la innovación de otra manera. Es imposible. Sin vosotros es imposible. Y para mí una de las claves principales es que estéis en esa red Cervera de transferencia tecnológica que hoy por hoy se ha utilizado el nombre, pero no existe. En nuestro país no existe. Para mí eso es fundamental, que estéis ahí. Y tenéis que ser pata fundamental de la innovación. Porque si no, seguiremos siendo muy buenos en investigación, pero no crearemos riqueza. Y al final lo que tenemos que conseguir es llegar a esa innovación, y las universidades sois claves. Yo, desde luego, en ese sentido lo tengo claro. Luego, sobre el personal, pero ya no solo de la universidad, sino en general, investigador también, que no me pude contar antes por la rapidez. No quiero extenderme mucho tampoco, pero sí que quería compartir con vosotros, con todos vosotros, un concepto que existe que bueno, se utilizó inicialmente a nivel informático, y es el concepto de sandbox, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis. Yo creo que necesitamos hacer un sandbox regulatorio para el personal investigador. Yo creo que tenéis unas circunstancias distintas. En las universidades no podéis tirar de oferta de empleo público como tal, porque en muchos casos, tanto para recursos humanos como para financiación, sois diferentes. Y si no somos conscientes de eso, yo creo que no podemos avanzar como país en investigación. Yo creo que la universidad necesita de eso, necesita de ese sandbox, que es un entorno seguro de prueba que se ha hecho en otros entornos. Por ejemplo, se aprobó en el Congreso, en el mes de febrero, un sandbox financiero, pensado precisamente para servicios digitales, para que haya financiación en innovación. Creo que lo conocéis. ¿Por qué no seguimos lo mismo y hacemos lo mismo con la ciencia? Hagamos un sandbox de la ciencia que permita avanzar en esto, y ahí la universidad lo necesita y también es clave. También, por supuesto, los OPIs y cualquier organismo que se dedique a la investigación y que finalmente vaya a ser productor de innovación. Me comentabas la otra trampa del solitario con los fondos FEDER, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que las cosas se deben de utilizar para lo que han sido concebidas, porque si no volvemos a hacernos trampas, en este caso utilizando el capítulo 9, efectivamente, y por tanto yo tomo nota de eso porque creo que es algo que también se debe revisar. Creo, Julián, que he contestado a tus dos preguntas. Jesús, tuve la oportunidad de conocerte en una reunión que hicimos ya hace unos meses desde la Comisión de Ciencia, y bueno, agradecerte el dato que me das, ¿no? Porque pasar del 9% de publicaciones, de que esté público esos trabajos de investigación, del 40 al 40%, ¿cuánto tiempo me has...? Bueno, a mí me pedís compromisos y os pido fechas. A final de año. Bueno, queda aquí constancia, 40% a final de 2019, entiendo en el CSIC. Sería genial que las universidades también toméis nota, ya que tengo aquí representantes importantes, José Carlos y Julián, que las universidades también lo hagáis. Yo no sé en qué cumplimiento estáis, pero eso sería clave, porque es que sería un magnífico punto de partida. Sobre lo que comentas de copiar Europa,
Pues es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Si es que precisamente ellos han sido capaces de, en épocas de crisis, de invertir. Al menos algunos países lo han hecho además con fuerza. Tenemos que cambiar ese modelo y no tenemos que inventar la rueda. O sea, ya está inventada y yo solamente creo que tenemos que ser capaces de creérnoslo. O sea, nos tenemos que creer que nosotros somos incluso mejores investigadores, porque está demostrado por número de publicaciones y papers, que en un 45% por encima de la media europea. ¿Por qué no vamos a ser también en innovación? Las empresas se lo creen. Yo estoy alucinando de las startups que tenemos en ciertos sectores, que estoy conociendo y que estoy disfrutando muchísimo conociendo su entorno, y es alucinante lo que tenemos aquí, de creadores en todos los sentidos. Hagamos que confluya y tenemos que creer ese mensaje. Si no nos lo creemos nosotros, no lo van a creer los demás por nosotros, eso es más que evidente. Comparto esa visión contigo de Europa, comparto la visión de los jóvenes. Yo, de hecho, fíjate, hablamos de jóvenes en el ámbito investigador y estamos diciendo de 30 a 40 años. Y eso es muy lamentable. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Pues porque, efectivamente, con el sistema ahora mismo que hay, con esa aplastante tasa de reposición del 10%, al final los investigadores de 40 años están cogiendo plazas de ayudantes en muchos casos. ¿Y dónde entran los siguientes? ¿Dónde entran los de 30 a 40 años? Por eso se tienen que ir. O sea, eso es más que evidente. Y desde Ciudadanos sí que planteamos hacer un plan específico para resolver este problema, porque tenemos un tapón. Tenemos un tapón y no podemos, estamos hablando de traer talento, de recuperar el talento que se ha ido. ¿Cómo? Tendremos que hacer un plan, ¿no? Tendremos que ver efectivamente cómo conseguir que haya, o sea, que se desbloquee esa situación. Y eso no queda otra que invertir en el capítulo 1. Señoras y señores, en recursos humanos, y es así. Y lo que proponemos en Ciudadanos es un incremento de un 50% en las partidas de recursos humanos en la ciencia. Yo creo que eso es clave porque es que si no, ese tapón no lo vamos a conseguir disolver nunca. Antes comentaba, Miguel, que creo que no te contesté, a la ley de mecenazgo. En Ciudadanos presentamos una ley de mecenazgo en la pasada legislatura que no se debatió por cuestiones de tiempo, por cuestiones obvias, pero sí que consideramos que es importante porque las empresas tienen que estar en esa red, y las pequeñas, por supuesto, las startups, en las que creo absolutamente, pero las grandes también. O sea, también tienen que estar ahí. A lo mejor una forma de traer talento fuera, con programas postdoctorales o de empresa, es precisamente que las empresas entren en esa red cervera y que puedan, a través del mecenazgo, pues traer esos profesionales que la universidad no se los podría permitir. Dígame si me equivoco, con los sueldos que tiene ahora la universidad no te traes a un talento ni español trabajando fuera ni extranjero de ninguna manera. Entonces, yo creo que hay herramientas que se pueden hacer, convenios que se pueden establecer, y también en una reunión que tenía precisamente con la FE y con el Foro de Empresas Innovadoras, que está por aquí, Pepe, que no sé dónde está sentado, pero está por aquí, y antes estuvimos hablando de ese tema precisamente. Es que es fundamental. O sea, hay empresas grandes que nos están diciendo que quieren apoyar a todo esto y que no saben cómo, porque no tienen herramientas, porque no tienen posibilidades de hacer ese mecenazgo, porque no saben cómo pueden colaborar ahí. Yo creo que eso es fundamental, que entren también de esta red. Totalmente de acuerdo también, Jesús, con que la Agencia Estatal de Investigación debería mirar los resultados, como hace Europa. Absolutamente. Al final lo que nos interesa que es... Vamos acortando, por favor. Sí, muy rápido. Me enrollo muchísimo, pero quiero llegar a todos. Totalmente de acuerdo porque efectivamente tenemos que... O sea, deberíamos ver resultados y no hacer papeleos a nivel fiscalizador. Lo hemos dicho antes, es recuperar la confianza. O sea, romper con el mal equilibrio que ahora mismo hay, con esa sensación de desconfianza en el investigador. Y por otro lado, bueno, el ejemplo de Hacienda... ¿Qué te voy a contar si lo ponía yo misma antes, ¿no? Totalmente de acuerdo que si tenemos un sistema de información brutal para Hacienda, hagámoslo para la ciencia también, ¿no? Me voy corriendo a responder, no quiero dejarme preguntas a Aurelia. Aurelia, muchísimas gracias por la intervención, porque yo creo que has dado en la clave de muchos temas. Hablabas de Alicia en el País de las Maravillas, y bueno, yo hablaba de la Capitana Marvel, o sea que nos entendemos perfectamente, ¿no? Yo creo que hay que hacer un cambio profundo y que juntos podemos cambiar el cuento, en muchos sentidos, ¿eh? En el papel no estoy hablando solamente en este caso del papel de la mujer, que era por lo que lo utilizaba antes, sino también en el papel de la ciencia. Yo creo que juntos lo podemos cambiar. Y después me hablabas de cómo hacer
que las decisiones basadas en la ciencia lleguen, ¿no? Y yo creo que la política científica debe estar basada en la evidencia. Es lo que decía al principio de la charla, es más que evidente. Y quería agradecerte tu participación en Decides, precisamente, que sigo los informes que hacéis porque creo que son muy interesantes. La evaluación, pues por supuesto, la evaluación y la divulgación es que es clave. Es que ese era el punto 7 que tenía para hoy, el último que os quería pedir a todos. Divulgar, divulgar y divulgar. Y aprovecho también que hay periodistas hoy en la sala, porque los medios de comunicación sois básicos para esto. Lo que no se cuenta no existe. Y la ciencia tiene que estar ahí, en la agenda política, pero también en la agenda de los medios de comunicación. Y ya voy corriendo, José Carlos, que me queda José Manuel. y quería comentarte. A ver, pregunta sobre si se va a mantener un ministerio. Yo creo que lo que se tiene que mantener es, sinceramente, la importancia de la ciencia dentro de la propia estructura de la administración pública. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no sé si eso va a ser así, no puedo prometeros cosas que no sé si voy a poder cumplir. Esta es una de ellas. Yo no sé, en el caso de gobernar, qué redistribución será de ministerios, porque imagínense la cantidad de acuerdos a los que se puede llegar de gobierno, habrá que negociarlo. Pero desde mi punto de vista, si es mi opinión personal, yo creo que sí. O sea, es mi opinión personal, y lo que a mí me gustaría, pero no puedo garantizarlo a día de hoy. El plan de coordinación con comunidades autónomas es fundamental. Es que no hay otra. Es que si estamos hablando de hablar de un repositorio de investigación para llegar a la innovación, pues no lo va a hacer el Estado por su cuenta y las comunidades por su cuenta. No. En la ciencia no. Y los científicos somos capaces de entendernos muy bien. Y somos capaces de entendernos, ¿verdad, Joan? Incluso en distintos idiomas, ¿no? En algunos muchos. Y es así. O sea, si somos capaces de entendernos partidos que podemos pensar diferente, yo les tiendo el guante aquí a todos a que nos entendamos entre científicos de distintas comunidades autónomas, con políticos y con la sociedad. Y sobre los presupuestos generales de 2019, pues bueno, yo ahí lo siento, pero recuerdo lo de los 800 millones, que nunca llegaron a ninguna parte, y sobre todo también decirles que un 45% de lo que incrementaron en esos presupuestos eran préstamos. Volvemos otra vez a lo mismo, a que nos hacemos trampas al solitario. Y mientras sigamos así, pues los presupuestos generales de 2019 tenían un incremento, pero desde luego no hacían una apuesta clara por la ciencia. Muchas gracias. Sus reivindicaciones. Y por otro lado, bueno, pues es de hecho el único partido político que tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso ha hecho unas jornadas precisamente sobre este tema de ciencia e investigación. O sea, creo que en ese aspecto nosotras, bueno, creo que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y además porque el programa se ha realizado por asesores que están dentro del SECTI, que está en la investigación, en la ciencia, que son tecnólogos. Entonces, es este programa, digamos, que lleva también el sello de los científicos y las científicas. En cuanto a lo que decías, María, pues la verdad es que creo que Hacienda no entiende las especificidades de determinadas administraciones, en concreto de los OPIs. Y tal vez lo que se necesita es precisamente eso, hacer entender cuáles son las especificidades de los OPIs, ¿no? En cuanto bueno, pues de las medidas, en cuanto a los presupuestos, ya lo he dicho antes, nosotros también queremos que se ejecute el 100% del presupuesto y en concreto queremos limitar mucho la parte de crédito solamente a los que son de ejecución muy probable. Y, como he dicho antes, que no puede ser esas cifras de 3 de cada 10 euros. En cuanto a lo que has dicho, Julián, con respecto al PIB y a las empresas, bueno, he hecho los cálculos mientras estaban hablando el resto de compañeros de la mesa. Y, bueno, por un lado, el PIB en el 2018 aproximadamente estuvo en 1,2 billones de euros.
Aproximadamente, bueno, pues lo que le tocó al gasto de I+D sería unos 14.700 millones aproximadamente. Nosotros hemos dicho que es el 2% del PIB al final de la legislatura y en ese caso en el 2023, porque estaba haciendo cálculos estimativos, más o menos me acuerdo de, bueno, pues de la evolución del PIB, para el 2019 me parece que es un 2,2, 1,8 en el 2020, 1,71, 1,65 en el 2022, aproximadamente son esas cifras del crecimiento, ¿no?, evolutivo del PIB. Entonces, en ese caso, bueno, pues si tenemos en cuenta que nosotros queremos llegar al 2% del PIB en el 2023 y aproximadamente eso sería como 1,32 billones, lo que correspondería a algo así como 26.400 millones de euros, que con respecto a lo que hay ahora sería aproximadamente unos 12.000 o 11.500 millones de euros más que lo que se está en estos momentos. ¿Qué hemos dicho antes? Para nosotros sería, hay que aumentar la inversión de la privada. Actualmente el promedio en España es el 55%, en la Unión Europea sabemos que es aproximadamente el 66% y bueno, y luego dentro de España pues hay sitios como en Euskadi que es el 75%. Nosotros bueno, pues esperamos aproximadamente que se llegue a ese 66% de la Unión Europea, ¿no? Y en cuyo caso, de esos 26.400, pues el 60% más o menos, o el 66%, sería como unos 16.000 millones que tendría que dar la empresa privada. Entonces, esos 16.000 sería prácticamente el doble de lo que en estos momentos se está dando, que son 8.000 o 7.700 aproximadamente. Con lo cual, bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso, con incentivos, con subvenciones y, como he dicho antes, a través del BITE, ¿no? Y yo creo que es fundamental eso, aproximadamente esos 16.000 millones que tendría que aportar la empresa, habría que comentar eso, como he dicho antes, el doble. Y en concreto, por la parte del Gobierno y de las administraciones, pues si serían 10.000 millones de euros, pues en la parte proporcional con respecto a ahora, pues serían unos 3.500 o 4.000 millones de euros. Entonces, yo creo que es fundamental eso, incentivar a las empresas. Bien, con respecto a lo que has dicho con respecto a las convocatorias, efectivamente, se tienen que dedicar para lo que se tienen que dedicar. Y totalmente también de acuerdo en ese caso con la compañera de Ciudadanos, ¿no? No puede ser lo que está sucediendo actualmente. Bueno, con respecto a lo de los jóvenes de 30 o 40 años, nosotros no sé si has llegado a escucharlo o no, pero nosotros hemos decidido tener un plan de choque en ese aspecto, pues por dos temas, ¿no? Por un lado, para revertir todo lo que ha pasado con la crisis y para retornar el talento, y no solamente me refiero al retorno de talento de aquellos que han sido expulsados del sistema y se han ido al extranjero, sino que también dentro de España muchísimos investigadores no han podido continuar su carrera porque no había disponibilidad y tal, ¿no? Entonces, nosotros hemos focalizado ese plan de choque, ¿no? Para recuperación de ese talento, pero también llevamos, bueno, pues sabemos que hay varios procesos de estabilización, en concreto en el CSIC hay un proceso de estabilización y creemos que, bueno, que se debe llevar a cabo y en la medida de lo posible pues en los 2 próximos años. En cuanto a lo de una verdadera carrera tecnológica, lo he comentado antes, que para nosotros es fundamental dentro del SECTI tanto el personal técnico de administración como de servicios. Sí se tiene que desarrollar, antes lo he comentado. En la ley de la ciencia figura una escala, la escala de tecnólogos, y ni siquiera se ha desarrollado. Nosotras pretendemos desarrollar esa carrera. Bueno, de la parte de gestión digital también he comentado varias cosas y, bueno, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con la ciencia abierta y accesible. Para nosotros es fundamental copiar a Europa, pero no solamente en temas de presupuesto, sino en otras cosas que realmente son las que nos aportan. Y no pensando ya solamente en el horizonte 2020, sino en el horizonte Europa. El horizonte Europa va hacia una ciencia abierta y accesible. Claro, yo ya me pongo hasta, claro, ya toca el 2021 y ya sería el horizonte Europa. Entonces, evidentemente, hay que pensar y reflexionar sobre ello y, desde luego, hay que programar pensando no solo en el horizonte 2020, sino en el horizonte Europa y hacia dónde va. Bueno,
Sí, en nuestro caso ya hemos... ¿Por qué no figuraba en el programa o las proclamas electorales? Sí que figuran. Te lo puedo asegurar que para nosotras es muy importante y, de hecho, el 1 de marzo algunos de los aquí presentes estuvieron en esas jornadas. Me hubiera gustado que hubieran estado muchísimos más, pero nosotras lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro y que es que hay que cambiar de modelo. Y lo tenemos muy claro porque la mayoría de la gente que colabora dentro del área estatal de políticas científicas de Podemos es gente que proviene del sistema, gente que proviene del SECTI. Bueno, voy a intentar... aligerar un poco. Bien, totalmente de acuerdo, sin ciencia ni futuro, y en eso estamos. En cuanto a la evaluación de resultados, bueno, ya lo he dicho antes, entonces no voy a repetir para que el resto de integrantes de la mesa puedan seguir adelante. Tampoco puedo prometer si se mantendrá en el mismo Ministerio de Ciencia y Universidades, ¿de acuerdo? No sé cuál va a ser la estructura, pero sé más o menos por dónde vais, pero no, como es de largo debate no lo voy a comentar. Sin embargo, sí que tienes toda la razón en lo del plan de coordinación de políticas científicas con las autonomías. Es más, yo también soy vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de Madrid y con respecto al Real Decreto que salió de medidas urgentes, vimos que a lo mejor era posible hacer una disposición adicional, en concreto si hubiera existido esa coordinación entre la parte estatal y la parte autonómica, ¿no? Y bueno, ya creo que con eso ya está. Muchas gracias. Tenemos que ir más rápido, díselo a ellos, que ya ves tú cómo va. Vamos, ya lo sabéis. Vamos a intentarlo, aunque son muchas preguntas, pero intento ser muy rápido. Voy a contestar un poco colectivamente, no refiriéndome en cada uno, y agradezco todas las preguntas. Yo simplemente, que llevo bastantes años en esto, yo no puedo dejar de recordar lo que ha habido y lo que hemos olvidado y perdido en estos 6 o 7 años. O sea, aquí ha habido seguimiento científico de los proyectos con comisiones específicas, trayendo evaluadores internacionales. Todo esto ha desaparecido y esto se hacía aquí en este país hace relativamente poco. Aquí el FEDER se ha dedicado sistemáticamente a los grandes proyectos de nuevas infraestructuras científicas, de nuevas instalaciones, durante muchísimo tiempo, y ahora todo eso ha desaparecido y se dedica solo a la convocatoria de proyectos. Esto es lo que se ha hecho y lo que se debería hacer, porque además es el objetivo de los fondos FEDER, como decía Julián. Aquí se ha tenido durante 4 años el Ministerio de Ciencia e Innovación un plan de trabajo anual con indicación de calendario de cuándo salían las convocatorias y qué había. Y esto lo ha habido en este país durante 4 años cuando ha existido el Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquí, en ese momento, se crearon un sistema de información, se creó ICONO, se creó el Sistema Integrado de Información Universitaria y se creó la contabilidad analítica de las universidades, que durante 6 años no se ha hecho nada más, con lo cual pues están todos un poquito oxidados. Pero la base que se hizo era buena para poder haber trabajado en ella. Y, desgraciadamente, pues no se ha hecho nada más, pero, digamos, las bases están en ellas. Bueno, todo esto, yo es lo que he visto aquí. Hay una reflexión para la que se podría dedicar una mesa entera con el tema de las políticas y las normas y las leyes. O sea, es verdad que Hacienda hace lo que nos hace porque tiene unas normas que les avala, porque si no las tuviera no las haría. Es verdad también que hay unas ciertas políticas, porque con normas parecidas a veces se ha hecho más presión y a veces se ha hecho menos. Y entonces esto entra en el terreno de las políticas. Pero yo, y esta es una opinión muy particular, no estoy muy seguro que necesitemos estar haciendo leyes todos los días para gobernar la ciencia. Nos bastará con actualizarlas cuando haga falta y a poder ser cumplirlas cuando se hacen. Porque, claro, yo no estoy muy seguro. Yo viví la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Estuve en el equipo de trabajo que llevó a cabo esa ley hasta que entró en el Parlamento. He de decir que el Parlamento colaboró poco a que esa ley tuviera, porque eliminó cosas que eran importantes y demás. Pero bueno, todo en aras del consenso se consiguió sacar adelante. Pero esa ley entró mejor que salió, y esto es una opinión personal de cómo llegó al Parlamento. No estoy tan seguro que haya falta incorporar, creo que algunas cosas se pueden incorporar. Si hay un pacto y hay un acuerdo sobre una financiación mínima, una inversión mínima de la ciencia, podría estar en esa ley. Estaría muy bien que estuviera por ley. Estaría muy bien que estuviera esta coordinación territorial, que va más allá de estos detalles que decís. Es decir, en este país todavía no hemos decidido quién financia qué financia las comunidades autónomas y qué financia el Estado. Esto es algo que está por hacer y que ha habido mucha dificultad para llegar a un acuerdo de eso. Ahora ya vamos a detalles pequeños, pero el grande no está resuelto, con lo cual es complicado. Y, eso sí, lo que se nos dijo en aquel momento con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es:
Bueno, no vamos a añadir las excepciones que proponéis a otras normas, porque lo que se tiene que hacer, normativamente hablando, es que cuando lleguen esas leyes se efectúe la ciencia. Y hablo de 3 casos fundamentales, probablemente de más. Ley de contrato del Estado, ley de subvenciones y ley de compatibilidades, que son las 3 pilares, y probablemente más, que tienen que estar excepcionadas para la ciencia. Bueno, pues cuando han llegado esas leyes, el Parlamento no las ha excepcionado con respecto a la ciencia. Y esto es clave. Decidamos de una vez si se va a exceptuar en la ley de la ciencia o se va a exceptuar en las leyes correspondientes. Si no se hace ninguna de las dos, entonces sí que es un problema muy serio, porque la ciencia tiene un matiz diferente. Y la ciencia no puede tratarse igual que una subvención para hacer una carretera. Y esto es lo que dice nuestra ley, es que hacer una carretera y hacer un proyecto científico es lo mismo. Por tanto, Hacienda aplica las mismas normas y, claro, así nos trata como nos trata. Esta es la realidad. 2 detalles con respecto a cosas que dice la ley y que no se cumplen. Yo lo siento, Irene, pero las universidades publican en abierto todo. Antes de que te lo diga José Carlos, te lo digo yo. Se publica en abierto todo lo que hay en proyectos de investigación. Y esto lo hacen los OPIs y lo hacen los organismos de investigación. Estoy seguro que los centros de investigación también. Esto se está haciendo. Esto se está haciendo. Otra cosa es que sea el porcentaje global con respecto a lo que publica el CSIC o lo que publican las universidades, que algunas están afectadas por esa ley y otras no. Yo creo que esto fue un avance fundamental y en este avance se está trabajando mucho. Pero, por ejemplo, todas las cuestiones que decía la ley sobre la ética no se han llevado a cabo. Y no hay un Comité Nacional de Ética y no hay comités de ética, no de ética para proyectos, sino de ética en la investigación en las universidades, porque no se ha desarrollado el reglamento general y porque no se ha desarrollado nada. Todo eso está en la ley y no se ha hecho. Y, en parte, los problemas que hemos tenido después vienen de que no hay un desarrollo normativo de lo que dice la ley en esos momentos. Recordar que el problema del capítulo 1 evidentemente puede ser el dinero, pero lo más importante y lo clave ha sido la tasa de reposición. Es decir, lo que ha impedido, lo que nos ha hecho que no tengamos jóvenes es las tasas de reposición, no el dinero, que tampoco lo había. Pero en todo caso, eso es más resoluble que el hecho de que simplemente no se pueda hacer nuevas contrataciones. Yo creo que ya con tasas de reposición al 100%, que por cierto nos va a costar recuperar lo que había, pero con lo que había en los presupuestos de añadir un 10% adicional para los OPIs y para las universidades, podríamos empezar a recuperar. Pero claro, esto desgraciadamente no se aprobó, vamos a ver cuánto se puede hacer. Las universidades necesitan muchas cosas, pero necesitan un modelo de financiación estable. En esto también sería ideal un pacto que nos dijera cómo hay que financiarlas, basadas en la confianza, basadas en la idea de que las universidades tienen mucho que aportar a este país. Mientras no sea así, mientras sea una cuestión continua de confianza, va a ser muy difícil que esto lleguemos adelante. Y en esa idea de trabajar en que las universidades tengan su propia estrategia y desarrollen sus propias iniciativas, pues hombre, aquí se puso un programa muy bien acogido, que también está muerto, como Campus de Excelencia Internacional, donde trabajaban la idea de precisamente las estrategias universitarias, poder desarrollarlas. Claro, yo oigo cosas, pero lo que no puedo evitar es ver lo que ha pasado en el Parlamento que yo he estado, que es en la Comunidad de Madrid. Durante 4 años el presupuesto de las universidades se ha mantenido constante, salvo cuando se bajó el dinero para las inversiones. Y eso ha sido así con un gobierno del PP y con el apoyo de Ciudadanos. Y esto ha culminado con 3 universidades privadas nuevas. Esto ha sido la política universitaria que yo he visto en la Comunidad de Madrid. Entonces, comprendo que las universidades nos digan esto hay que cambiarlo. Y esto hay que cambiarlo sí o sí, porque así a las universidades les va a costar muchísimo. ¿Te sorprenderá si te digo que va a haber un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades si gobierna el PSOE? Bueno, pues sí. Sí, y además espero que esos 217 millones de euros de verdad, no en capítulo 8, sino de verdad que habían los presupuestos para la ciencia y que evidentemente a todos nos encantaría que fueran 800, pero eran 217, algo que ya no recuerdo eso, que es un 8% de incremento, pues desgraciadamente lo hemos perdido. Y una última cuestión, y me dejo seguro 20 preguntas vuestras con respecto al pacto. Sinceramente, si alguien no tira del liderazgo, esto va a ser muy difícil. Yo viví el Pacto por la Educación, ese pacto acabado pero no firmado porque en el último momento alguien decidió bajarse del carro, y vi cómo, en este caso, Ángel Gabilondo, con el que yo trabajaba, tiró completamente el carro y tuvo el liderazgo aquí. Necesitamos un liderazgo. Por eso, si leéis lo que dice el programa del PSOE, no dice apoyar un pacto por la ciencia, sino liderar un pacto por la ciencia. Porque si alguien no pone no tira de esa situación, va a ser difícil. Y a mí me encantaría que el liderazgo tuviera la COSCE, pero si no está avalado por un pacto social y político, esto va a ser muy difícil. Seguro que la COSCE lo va a hacer, la COSCE, la CRUE, todas las sociedades, lo va a hacer estupendo,
pero el impacto tiene que ser otro cuando entra la parte social, que en principio está representado por todo el Parlamento. Si esto no es así, va a costar llevar esto a cabo, pero yo tengo mis experiencias ahí. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues yo voy a intentar ser lo más breve posible, porque creo que ya es la última hora, la última intervención, y por lo tanto, más que contestar uno a uno a las cuestiones que se han planteado por parte de todos los intervinientes, terminar con una pequeña reflexión, porque creo que la mayoría han preguntado cosas que son importantes, ¿no? El tema de Hacienda es clave, lo decía María Blasco, es clave la colaboración, o que Hacienda entienda esa excepcionalidad que tiene la ciencia y otros departamentos de nuestro país a la hora de determinadas cuestiones, como puedan ser las justificaciones, todo este tipo de cuestiones, y esas excepcionalidades tienen que quedar, yo creo que recogidas y aprobadas no solo en un pacto, sino también en una nueva estrategia para la ciencia y el desarrollo y la investigación en nuestro país, la investigación y el desarrollo en nuestro país, que además tiene que haber una estrategia clarísima que supere el horizonte del 2020, en el que no se incluyan los fondos FEDER. Yo soy francamente partidario de que los fondos FEDER no vayan destinados a esta cuestión. Creo que los fondos FEDER dificultan de manera clarísima la gestión de los recursos destinados a la ciencia y a otras cuestiones. Los fondos FEDER tienen el objetivo que tienen, el Fondo Social Europeo tiene el objetivo que tiene y, por lo tanto, excepto en su momento determinado, cuando se utilizaron para grandes infraestructuras, como se ha dicho, pues evidentemente no se puede utilizar ni se debe utilizar los fondos FEDER para esta cuestión, porque al final lo único que estamos haciendo es dificultar en demasía esa queja, esa burocratización de la ciencia a la que todos hacéis referencia en vuestras intervenciones. Es clave el papel que juega la universidad. Sin la universidad no hay investigación. La universidad es el germen de la investigación. Los grandes centros de investigación no pueden estar de espaldas a la universidad, ni deben hacerlo, y esa debe ser una tarea en la que no haya rivalidades. Y debemos entender, al final, esto es un concepto, yo creo, de globalidad que todos debemos tener, en el que también se puede responder a la cuestión de las comunidades autónomas con el Gobierno. Es decir, tiene que haber una estrategia nacional de ciencia en la que estén incluidas, evidentemente, la universidad, en la que estén incluidas las comunidades autónomas, en la que estén incluidas los centros de investigación. Es decir, es que no hay otra manera, porque al final si no estaremos entrando en una pequeña, en pequeños reinos de taifa que no nos llevarán a ninguna parte y solamente servirán para que sigamos dividiendo recursos, dividiendo esfuerzos y generando, sin embargo, multiplicando problemas. El modelo europeo que el representante del CSIC, bueno, pues ha hablado que no tenemos nada que no hay nada que inventar, sino copiar lo que se está haciendo en Europa. Es que es lo mismo que yo creo todos hemos planteado aquí, ¿no? En el sentido de que si hubiera un verdadero convencimiento de que la ciencia es una necesidad básica para este país, si hubiera unas normas que permitieran lo que está haciendo Europa, todo lo que está haciendo Europa sería mucho más sencillo aquí. Aquí no es sencillo, simple y llanamente porque no hay un desarrollo correcto de esa ley de ciencia y porque además, vuelvo a reiterar, volvemos a juntarnos con 25.000 actores que no forman parte de Europa. Europa es una sola administración decidiendo y, sin embargo, aquí son 53 entes administrativos decidiendo, poniendo trabas en vez de o intentando cada uno llevarse el gato al agua y nunca con un proyecto común o global de qué es lo que debe hacerse. Es clave también hablar del modelo de financiación de las universidades. Las universidades tienen que tener una financiación garantizada, estable, en la que no esté al arbitrio político de turno el ahora hay más, ahora hay menos. Es decir, tiene que haber una estabilidad en cuanto a la financiación de la universidad y además, sin entrar tampoco, porque tiene que ser un modelo u otro. Es decir, la universidad es autónoma, tiene que ser ella misma la que decida cómo se gestiona y clave también esa ley de mecenazgo que debemos aprobar de una vez por todas en España, que recoja verdaderamente las inquietudes no solo para el ámbito de la ciencia, sino también para el ámbito de la cultura o de otras cuestiones que son básicos, esos incentivos fiscales o esas medidas que pongan en marcha
todas esas cuestiones. Y hay que recuperar la confianza. Yo creo que está clarísimo. Cuando lo decía en mi anterior intervención, Aurelia, a la que voy a llamar por su nombre, pues ponía una cara extraña. Era un símil que utilizaba. Claro que la administración es del siglo XIX y la padezco diariamente. Quería decir que, desgraciadamente, es una administración del siglo XXI y tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que aquí se han planteado, en el sentido de que todo lo que suene a dinero público, todo lo que suene a administración pública, todo lo que suene a política, todo lo que suene a cualquier cuestión de este tipo, ahora mismo está sometido a una vigilancia permanente, no solo por parte de determinados entes de la administración, sino de los propios ciudadanos, de los medios de comunicación, que parecen poner en duda todo lo que se hace. Y se empieza a hablar de las subvenciones mal dadas, cuando no te encuentras una noticia de la mala gestión del centro de tal, 600 millones invertidos que no han servido para nada, que no quiero decir que no sea verdad, pero esa permanente degradación de la cuestión pública que se ha hecho por parte de todos los partidos políticos que estamos aquí sentados, y yo no reniego de la culpa que puede tener el mío, ha llevado a una situación de desconfianza y de descreencia de los ciudadanos, en definitiva, hacia cualquier cuestión pública, que hace que cada vez se sea más exigente a la hora de la gestión de fondos públicos, y ha aumentado, es decir, en vez de ir lo normal es que en el siglo XXI hubiéramos ido hacia menos burocratización, hemos ido hacia más burocratización, con paradojas como que yo soy alcalde de un municipio, me voy a reunir con un empresario privado aquí en Madrid y me exige mi interventor que le lleve un papel de con quien me he reunido, que me firme que he estado reunido con él. Fíjese la vergüenza que hay decirle al presidente de una empresa: oye, fírmeme que está reunido con usted, como cuando pides una tal. Pero bueno, evidentemente, no, pero sí un ejemplo, pongo de ejemplo del nivel al que hemos llegado, claro, pero hombre, nadie va a hacer, ningún investigador lo que usted decía, no va a hacer nada que no sea en pos de la ciencia, mayoritariamente. Habrá gente que abuse de ello, pero mayoritariamente no podemos demonizar, y yo creo que en gran parte lo que ha pasado es eso. Y la ciudadanía, en muchas ocasiones, con un problema como el que hemos estado, en el que el escenario social es el que marcan los medios de comunicación, desgraciadamente no entiende la importancia de la ciencia, no entiende la importancia de la cultura, no entiende la importancia de determinadas cosas. Y eso tiene que ser educación, que yo creo que es el principal. Me preguntan, ¿qué ministerio tiene que haber? El que no debe fallar es creo que es el ministerio más importante de cualquier gobierno, un ministerio de educación que mentalice a las generaciones, en el buen sentido, más jóvenes, de la importancia de la ciencia, de la importancia de la cultura, de la importancia de la libertad, de todo ese tipo de cosas, porque si no, de nada sirve. La gente ahora mismo lo único que demanda de las administraciones públicas es empleo, mejores salarios, que no digo que no, pero todo se basa en eso. El problema de Cataluña, que está aquí el compañero, todo eso se lleva a todas las portadas, y al final de temas importantes de futuro este país no está hablando, desgraciadamente. Y yo creo que en la ciencia también sucede eso. Las convocatorias de personal son clave, un modelo nacional de gestión del sistema de científicos, y por lo tanto, de cara al futuro, tenemos que tener la confianza en que los partidos políticos seremos capaces de llegar a un acuerdo para que la ciencia sea, en definitiva, una política de Estado y no una política menor que, bueno, pues decimos, le damos el 2% del PIB y con esto hemos cumplido. No. Tenemos que hacer un pacto de Estado en el que haya normas, en el que haya reglas que todos nos obligamos a cumplir. Muy bien, muchas gracias. Finalizamos esta parte y Fernando Carballo, de FACME, pues cierra la sesión. Yo espero que ya que estáis los 5 de acuerdo, que de verdad tengamos, no sé si un pacto de Estado, pero sí soluciones reales en poco tiempo, que creo que es lo que necesitamos todos. Muchas gracias. Ante todo, agradezco enormemente el papel que se me ha asignado, que no es fácil. Vamos a intentar torearlo bien. Lo primero que quisiera decir es que creo que ha sido un debate muy agradable, que ha sido sincero, amplio, y yo diría que, bueno, que se han portado ustedes bastante bien porque no se han tirado demasiadas pullas. Es decir, se ha discutido o se ha debatido sobre el fondo. Hombre, ha habido, lógicamente, mensajes, como no, pero no ha sido exagerado y eso es mucho de agradecer. Han salido temas, yo por supuesto no voy a repetir nada de lo que ustedes han dicho, sino simplemente contextualizar algunas de sus aportaciones y sobre todo contextualizarla en el entorno de lo que nosotros les demandábamos desde el principio, que ha marcado la agenda el presidente de COSCE.
Pero sí se ha hablado, lógicamente, de la terrible crisis. Terrible, sí, porque ha sido terrible, pero es que ha sido especialmente terrible para todo lo que tiene que ver con, yo sí meto mi prioridad, con la sanidad y con la ciencia. Claro. La sanidad en este momento tiene un 8% del PIB, ha tenido más. No estamos hablando de mucho dinero, claro, estas cantidades que se destinan a la ciencia. Es que hay que sumar. Es decir, el concepto es que la ciencia aplicada es para lo que trabajamos fundamentalmente los científicos. Ese concepto de ampliación de suma es el que aquí estamos representando, en el sentido de la suma de los que aplicamos ciencia, pero también somos científicos, investigadores, y los que hacen conocimiento y gestionan ciencia, que cada vez más van a estar inquietos por que esa ciencia se aplique verdaderamente y dónde en nuestro país. Y este es el mensaje central de lo que yo creo que les queremos llevar a ustedes. Que hemos salido ya, y creo que definitivamente, de nuestra zona de confort. Estamos fuera de nuestra zona de confort. Ya no nos da igual lo que pase con este país. Ya no nos da igual que solo nos dejen tranquilos. Queremos marcar esa agenda. Y por eso, y haciendo un pequeño chiste, yo diría que si se resumiera todo lo que se ha dicho aquí, pues sería como el famoso chiste del obispo de Bilbao, que no sé si lo conocen ustedes, que entró un amigo, el otro se quedó en la puerta, y cuando sale el amigo, el que estaba fumando un cigarro, le dice: ¿y de qué ha hablado el señor obispo? Dice: del divorcio. ¿Y qué ha dicho? Que no es partidario. Claro, podríamos resumir diciendo: todos somos partidarios, pero yo voy a llevar el terreno a las 4 grandes ejes que ha planteado el presidente de COSCE. ¿Pacto por la ciencia? Sí, claro, cómo no. Pero hemos quedado claro que un pacto probablemente no serviría, que hay que llevar todo esto al terreno que verdaderamente ha sido muchas veces comentado, de permear la acción política por el concepto de ciencia. Claro. Y eso, bueno, quizá esa presión sobre el Gobierno y esa interacción con los grupos parlamentarios, pues tengamos que tener en la agenda de todos los días. Vamos a tomar nota, sin duda alguna, vamos a tomar nota. Y cada vez sumaremos más porque detrás de los científicos están los profesionales. Y como los profesionales de este país, de todos los ámbitos, de la ciencia aplicada, vamos a ir tomando conciencia de exigir que nuestro país sea excelente, y lo vamos a exigir. Y ustedes, como están muy bien intencionados, porque lo es verdad, es decir, son personas que buscan el bien público, estoy casi seguro que nos van a tener que hacer caso. Pero no vamos a cesar en esto. ¿Por qué? Porque lo de la agencia ha quedado un poco diluido. Sí, ahí está, la burocracia, los problemas, las leyes. Vamos a exigir que eso salga adelante. Y de la misma forma, yo diría que ese reconocimiento absoluto de que la ciencia es algo esencial en la vida de un país democrático como es el nuestro, y de un país que está en un entorno económico aceptable por muchas crisis que tengamos, se tiene que convertir en un leitmotiv no discutido y jamás cuestionado por nadie, por ninguno de los intereses que puedan estar inmersos en el mundo actual. Por lo tanto, ese Ministerio de la Ciencia, esa, si quieren ustedes, vicepresidencia de la ciencia, me da igual cómo se articule, es imprescindible y no puede estar sujeto a los avatares de que ahora gobierna uno, ahora gobierna otro, porque nos jugamos el futuro de nuestro país, como se ha dicho. Y finalmente, la integración de la ciencia en la agenda política es lo que estamos haciendo hoy y que vamos a seguir haciendo si Dios quiere. Podríamos extendernos en el análisis mucho más, pero a mí me gustaría concluir con esa escéptica ilusión hacia el futuro.